hablado de cómo hacer un abordaje con nuestros pacientes. Como polimos, una paciente que tenía dificultad respiratoria, una paciente que podía tener opresión torácica, que tenía disnea, y lo más interesante es que viene con falta de aire, pero él no desatura, ¿verdad? De inicio el paciente puede inclusive, o sea, no tener cambios en la oxigenación, pero tiene taquipnea. El paciente no tiene rales, no tiene hallazgos al examen físico, y después, cuando la enfermedad progresa, cuando el cambio, la troca de gases sí se altera, el paciente hasta puede bajar la oxigenación, pero nunca altera CO2, porque la taquipnea va a hacer que él pierda más CO2. Entonces, es llamativo que yo voy a ver hipoxemia de mi paciente, ¿bien? Voy a ver PaO2, es importante porque pueden ver una gasometría así, disminuida, PCO2 disminuida. La PCO2 disminuida es una traducción de que el paciente está con taquipnea, y esta taquipnea es para compensar la hipoxemia que el paciente pueda llegar a tener. Entonces, ahora sí se conecta, pero antes de que nos perdamos aquí, sigo la idea. Oxemia baja, taquipnea, y este es mi paciente al principio. O sea, en realidad, en todo momento del tromboembolismo pulmonar, los pulmones no tienen un compromiso marcado. ¿Por qué? Porque los pulmones no tienen una afectación dependiente del ventrículo izquierdo. La falla del tromboembolismo es mayormente falla del ventrículo derecho. ¿Está bien? Porque cuando hablo de la arteria pulmonar que va a estar obstruida, yo tengo un trombo y eso hace que se dilate el ventrículo derecho. 10% de estos pacientes, por la falla cardíaca del lado derecho, van a evolucionar a falla del ventrículo izquierdo con débito cardíaco disminuido del ventrículo izquierdo, y esto es un shock. El tipo de shock que tienen estos pacientes es shock llamado obstructivo. Es súper importante, gente, porque el hombre va a estar con presión baja, llenado capilar de morado, frío, pálido, hipotenso, y si llega una emergencia un paciente así con presión baja, lo primero que habitualmente el médico tiene tendencia a hacer es solo volumen. Y yo le voy a pasar volumen y no voy a solucionar nada. Y uno va a pensar, ¿será que está chocado por una falla del corazón? Y si fuese corazón izquierdo, hay crepitantes en el paciente, pero él de inicio no tiene falla del lado izquierdo, entonces no hay rales, los pulmones en la auscultación están limpios, no tengo congestión, pero tengo taquipnea. Si esto persiste, recordar que la idea es un alveolo que tiene que tener troca de gases, pero de este lado yo tengo una obstrucción. Entonces, el trombo no permite que ingrese la perfusión a este nivel, entonces hay hipoxemia en el paciente. CO2, como es más difusible, se puede llegar a cambiar en otros sitios, por eso el paciente con la taquipnea baja CO2, pero mismo respirando rápido no consigue compensar la hipoxemia. Eso le da disnea. La tromboembolia es migración de un trombo, eso le da dolor a mi paciente. 80% de las veces este trombo viene de miembros inferiores, por eso hablamos de un score de Wells positivo. ¿Recuerdan? Repito entonces, 10% va a ser choque, 90% no va a chocar, va a tener falta de aire, yo necesito diagnosticar, y ahí es donde nos perdemos, porque al principio ni cae la saturación y cuando cae el pulmón se queda limpio. ¿Cómo voy a orientar entonces ese tratamiento? Ahí es donde entraban nuestras posibilidades. No se quedó. Vamos a cruzar los dedos todo el mundo 3 veces acá, por favor, para volver a conectar esto. Tiene que aparecer una imagen linda ahí. Sí. Bien.
T3, pero dijimos que eso se puede presentar en otro paciente, que es más frecuente taquicardia. Entonces, yo le voy a hacer en todo estudio a mi paciente gasometría, radiografía y electrocardiograma. Algo de estos hallazgos es típico del TEP, por ejemplo, en la gasometría hipoxemia, CO2 bajo, y a veces los pacientes tienen saturación normal. Nada de eso yo puedo decir, él es un TEP. En la radiografía a veces no consigo ver las señales. Inclusive la radiografía me dice, opa, no tiene neumonía, no tiene telectasia, no tiene derrame, no tiene distrés. La radiografía me da el no de los otros diagnósticos. Ahí yo tengo que por descarte decir, no hay distrés, no hay neumonía, no hay telectasia, no hay nada blanco en esta radiografía en síntesis. Y este paciente que está teniendo que da falta de aire. ¿No tem uma radiografia que é mais lembra do TEP? Hay hallazgos radiográficos de TEP, que también vamos a ver un poquito. Puede haber una microatelectasia y ser por culpa de un TEP. Puede haber un pequeño derrame pleural. Ahora, no existe la idea que yo mire y diga, esta atelectasia es por TEP. ¿Cuáles son los signos que se describen en el tromboembolismo? Es la joroba de Hampton, que es una lesión tipo triangular del pulmón por un infarto, porque esta parte que no pasó la sangre, porque estaba trancada, porque había un trombo, esa zona del pulmón se muere, no recibe sangre. Solo que, mira esta radiografía, eso es derrame, joroba de Hampton, neumonía. Mira la radiografía. Yo te enseño hallazgo triangular periférico. Ahora, mirando la radiografía, un hombre con disnea y viene con algo blanco en la placa, yo voy a decir, tiene neumonía. No voy a decir, tiene una joroba de Hampton triangular en cuña porque hay una isquemia. Puede ser, después que yo sumé los otros criterios, yo digo, opa, este hallado aquí en la radiografía, este hallazgo, era realmente una joroba de Hampton. Solo que solo de mirar es muy difícil decir. Aparte, eso se presenta en menos de la mitad de los pacientes. Segundo hallazgo, esto que está aquí, que se ve como el hilo interrumpido, es una amputación de esas arterias pulmonares. Cuando el trombo es bien central, el flujo no llega al resto del hilo y uno ve que comienza y después termina, ahí donde muestra la seta. Ahí, porque yo sé, porque está la setita acá apuntando. Si no estaba, es muy difícil que yo te diga, este hilo está bien y este acá está amputado acá en el medio. Es muy difícil un laudo del imagenólogo para él sospechar de eso. Yo primero le tengo que decir, mi paciente que tiene una pierna más grande que la otra, que hizo una disnea súbita de la nada y empezó a desaturar y el pulmón está limpio, o sea, yo le tengo que decir al radiólogo, señor radiólogo, yo creo que este, ¿qué vos estás creyendo? Y ahí, quién sabe, él me diga este hallazgo. Miren este otro. Difícil hasta ver la diferencia. Pero si miramos bien, este pulmón está más blanco, ¿verdad? Y este está más negro, ¿consiguen ver eso? Este pulmón que está más negro, eso se llama Western Mark. ¿Por qué? Porque no hay flujo vascular a ese nivel. Solo que repito, yo mirando esta radiografía, yo te iba a decir, este lado está más congesto, puede ser una neumonía típica. En vez de decirte, opa, este lado no tiene flujo, porque no es neumotórax, acá no se ve muy bien, pero en la clase van a mirar mejor. Hay trama pulmonar, no es que hay ausencia, porque si fuese ausencia es neumotórax. Hay una trama, pero es más clara que este lado. Gente, eso es muy difícil de ver, pero son hallazgos escritos. Entonces, si uno ve una radiografía, hay joroba, hay arterias amputadas, hay esto acá, tampoco es tan específico. Solamente por una radiografía sospechar es más difícil. El electrocardiograma tiene el S1, que 3, T3, onda S en D1, onda Q en D3, T negativa en D3. Repito, eso se puede presentar en un bloqueo de rama derecho, en un crecimiento ventricular derecho, en una dilatación del ventrículo derecho, en un infarto del ventrículo derecho, en una falla del ventrículo derecho de otro motivo.
Los pacientes con sepsis hacen muchísimo falla del ventrículo derecho. Y tiene este electro, y yo le digo, ¿tiene TEP? No, porque no sé qué tiene mi paciente. Solamente ver esto acá no me va a decir, es TEP con certeza. Mucho cuidado con esa idea, porque a veces uno ve ese 1 que 3 de 3 es TEP. Entre paréntesis, en nuestro examen de medicina interna, si ustedes ven esto, yo no te estoy hablando de sepsis, ni te estoy hablando de infarto, te estoy hablando de TEP, porque es la única materia que hablamos sobre, ¿entendido? Pero en la vida real, cuando yo veo ese 1 que 3 de 3, pienso, ¿será que es TEP? Y misma cosa que hablé anterior. ¿Cómo que yo voy a sospechar que sea TEP? Porque el paciente me dice, doctora, un paciente que tenía una pierna grande y que hizo una disnea aguda y un dolor agudo y empezó a desaturar y el pulmón no tiene ni un crepitante partido por la mitad. Ya la junté de frente, detrás, del lado, encima, abajo y no hay nada en ese pulmón. No tiene sibilo, no tiene ronco, no tiene crepitante, no tiene nada y el hombre desatura. Pues sí, ahí probablemente esté. ¿Entendido la idea? No es que esto te va a llevar al diagnóstico, es la clínica. Entonces, si la clínica es importante, hablamos de las probabilidades y hablamos de los scores. ¿Cómo funcionan estos scores? Y acá nos habíamos quedado. Los scores te ayudan a predecir gran parte si el paciente con disnea, el paciente con la pierna grande, ¿es o no es TEP? Vamos a ver aquí. Cuando yo hablo de este score, que es el de Wells, que es el que sí o sí tienen que conocer, sí o sí tienen que recordar, fíjense que hay dos ítems que puntúan a 3 puntos. Primero, síntomas clínicos de TBP. Segundo, diagnóstico alterno, que es menos probable, o sea, el paciente no es neumonía, quiere decir eso, descarté. Doctora, no es neumonía, no es derrame, no es distrés, no es atelectasia. ¿Qué va a ser esto? Muy probable que sea TEP. El paciente viene con una pierna bien evidente de trombosis, eso suma 6 puntos ya por aquí, ¿verdad? Entonces, taquicardia, que es el hallazgo del electro más frecuente que ese 1 que 3 de 3. Si alguna vez alguien te dice, ¿qué esperar encontrar en el electro? Taquicardia sinusal. Es más frecuente que ese 1 que 3 de 3. Eso también suma puntos. El hecho de que el paciente tenga el histórico del factor de riesgo, la inmovilización, la cirugía, las fracturas. Entonces, doctor, yo me hice una lipo completa de pies a cabeza y hace un mes que no me muevo. Esa paciente es candidata a TEP. Fractura de cadera en un anciano que deja la pierna quieta ahí, ese paciente es candidato a TEP. Politrauma, la propia fractura de la pierna, ¿entendido? Y hablamos de otro factor de riesgo que está separado aquí, cáncer. Los síntomas que están ahí para sumar puntos, la hemoptisis, ¿está bien? Y el hecho de que el paciente ya tuvo TEP o ya tuvo TBP, también puntúa. Esto entonces, ¿qué hago con estos puntajes? Fíjense que ahí me dice probabilidad baja, probabilidad media o probabilidad alta. ¿Entendido? Entonces yo voy a ver si es baja, media o alta. Hay otro score, que es el score de Geneva, muy parecido. No hace falta que aprendan de memoria el Wells, sí, pero conozcan. Ustedes cuando se van a ir a Doctor Google no le dice todo. Ustedes le tienen que preguntar en la búsqueda. Entonces, ¿será que este hombre que tiene falta de aire es TEP? ¿Cómo yo voy a saber? Ahí le pido a Google, por favor, score de Geneva, score de Wells. Y el Google tiene un recordatorio. Recuerden que existen las aplicaciones médicas. ¿Tienen aplicaciones médicas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Las calculadoras médicas tienen que tener gente para la medicina básica. A ver si encuentro una por aquí. Hay una que yo tengo que se llama Calculate, fíjense. Entonces uno viene acá y en el buscador vos escribís la palabra Wells o Geneva y él te aparece perfectamente, mira. Probabilidad de tromboembolismo pulmonar, ¡pam! Y ahí te sale Wells. Y ustedes se van puntuando. Entonces, tengo que aprender todo esto de memoria. El Wells para el examen, porque ahora tengo que pasar el examen. Pero
para la vida. Eso está todo en el aplicativo médico. Solo que ese aplicativo no tiene cerebro, el cerebro de ustedes. Ustedes tienen que saber qué buscar. ¿Entendido? Probabilidad baja, media, alta. Misma cosa aquí. Probabilidad baja, media, alta. Ahora vamos a entender algo. Si mi paciente llega en la emergencia después de un tromboembolismo, trancó ahí la arteria pulmonar y el ventrículo derecho no está funcionando, ¿qué va a pasar con este ventrículo derecho? Se dilata. ¿Y si el ventrículo derecho se dilata? ¿Cómo? Sí, el labio también se dilata, pero la idea, recuerde que la aorta, que es la que me da la presión arterial, ella está saliendo aquí del ventrículo izquierdo. Yo estoy hablando de dilatación del ventrículo derecho porque está trancada su salida. ¿Cuál es el problema con esto, gente? Voy a tratar de dibujar acá. Tengo un ventrículo derecho que está desviando el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho empieza a empujar el septum hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo acaba por tener un tamaño menor. Entonces, el débito cardíaco del lado izquierdo disminuye. ¿Por qué? Porque este le desplaza. Segundo, el ventrículo derecho no consigue mandar la sangre para arriba. Por eso es que él se dilata. Y él, su volumen de eyección era lo que tenía que llegar del lado izquierdo. Entonces, como el volumen del ventrículo derecho fue menos, acaba que el ventrículo izquierdo recibe menos volumen. O sea, hay disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Hay desvío de la pared del septum y el ventrículo izquierdo está presionado. Con todo esto el paciente se queda con débito cardíaco bajo y eso acontece rápido, o sea que mi paciente se queda en shock. Y este estado de choque es inestabilidad hemodinámica, está muriendo. ¿Cómo una persona que está en choque? ¿Cómo le van a ver? Feliz, conversando, hablando acá. Hipotenso, ¿qué más? Taquicárdico, sudoroso, pero taquicardia puede haber por otro motivo. ¿Qué tiene el choque que uno consigue decir, opa, este no está recibiendo perfusión? ¿Qué pasa cuando no hay perfusión en la cabeza? Confusión mental, inconsciente, no puede hablar. ¿Qué pasa cuando no hay perfusión en la piel? Cianosis, no saturación, no llega la sangre. Frío, helado, no llega la sangre, pulso no se siente. Entonces, ese es un paciente inestable. Vamos ahora a juntar las dos cosas. Si yo tengo una persona que súbitamente tuvo disnea, no es una disnea de 3-4 días como la neumonía, no es una disnea de 30 años como el POC, no es una disnea de toda la vida como asma, es una persona que estaba bien y de repente un dolor, falta de aire, progresó, llegó a la urgencia, frío, pálido, sudoroso, inconsciente, helado, sin pulso, sin orinar, y uno dice, opa, está en shock. Con certeza, ese paciente tengo que ver las causas de shock. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ver si mi paciente tiene inestabilidad. ¿Dónde quedó nuestro slide de inestabilidad? A ver. Inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo está definido la inestabilidad? Todo lo que ustedes acabaron de decir. Inestabilidad hemodinámica por un shock obstructivo es lo siguiente. PA sistólica abajo de 90, eso no es hipotensión. Pero inestabilidad hemodinámica es hipoperfusión de los órganos terminales, conciencia o estado mental alterado, el paciente está frío, el paciente tiene piel marmoreada, el paciente tiene oliguria, el paciente tiene aumento de lactato, o sea, está en shock, hipoperfundido. Hay un detalle interesante aquí, porque a veces el paciente me llaman y me dicen, doctora, el paciente tiene presión arterial de 12/8, 120/80, y uno piensa, bueno,
no está en shock, ¿verdad? Si tiene 120 por 80, pero tiene noradrenalina goteando a 20, 30 ml. Entonces está en shock, porque si hay un medicamento ahí que le está dando presión, significa que si yo apago ese remedio, el paciente no va a tener presión. Y para evitar ese problema, el hombre que escribió acá dijo, vamos a escribir eso para no confundir. Entonces, presión arterial sistólica abajo de 90 o presión arterial sistólica acima de 90, pero requiere de vasopresor. ¿Qué significa eso? Puede estar con presión normal, pero está con noradrenalina y diciendo, hello, yo estoy haciendo trabajo. Ese paciente mismo sí está en shock. ¿Por qué es tan importante entender el shock? ¿Qué es lo que ocasionó que el paciente esté en shock? Que el ventrículo derecho se dilató. Eso se llama falla aguda del ventrículo derecho. Entonces, si mi paciente es sospecha de tromboembolismo y está en shock, por suerte el 10% de los pacientes, lo más importante es diagnosticar el tromboembolismo, gente, porque mi objetivo es derretir ese coágulo. ¿Ok? Entonces, en el paciente que está en shock, inestabilidad hemodinámica, yo necesito primero mirar ese corazón, agarrar y hacer un point of care y mirar con ecografía, y no es ecocardio del cardiólogo, ni del intensivista, ni del especialista, es del médico recién formado que hace 2 días ganó su diploma y es su primera guardia, está sudando y tiene que cambiarse 5 veces de su pañal. Ese médico, ¿sí? Que está ahí cagado en la guardia. Entonces, ese médico tiene que pensar, opa, yo sé que él parece tepi. Lo único que yo preciso saber acá, el ventrículo derecho falló. Porque, gente, si el ventrículo derecho falló, eso es lo que yo tengo para diagnosticar. No tengo que llevar la tomografía, no tengo que hacer más nada. Porque con ese diagnóstico ya puedo tomar conducta. Entonces, hallazgo en el paciente, ni hace falta que diga nada, solo le voy a contar. Ventrículo derecho dilatado aquí, ventrículo derecho más grande aquí, ventrículo derecho aquí que está apretando el izquierdo, está más grande, el ventrículo creció, por eso creció la aurícula, ventrículo derecho que se ve más grande, el coágulo del ventrículo derecho, el ventrículo derecho que crece y no funciona, alteración del ventrículo derecho. Se voy a hacer una pregunta. ¿Qué preciso saber en mi paciente? Que hay falla del ventrículo derecho, que hay dilatación, porque eso es lo que le mata al hombre. Entonces, cuando ustedes están en la emergencia y estoy con un paciente sospechando TEP y el paciente está inestable, ¿qué es lo más importante que debo hacer? Y la guía te dice una sola cosa: inestable, sospecha de embolia pulmonar, eco. ¿Para qué? No es para medir la válvula, ni el flujo, ni cuántos milímetros tiene, ni si es grande, chico, si infartó, si no infartó, si tiene problema agudo, si tiene problema crónico, nada. El estudio es para buscar falla del ventrículo derecho. En todas las imágenes que se hacen, lo único que yo quiero saber es falla del ventrículo derecho. Porque si yo confirmé que está fallando, pronto el paciente está inestable por TEP y necesito trombolizar. Recordar que el trombolítico es alteplase, ¿verdad? El mismo que se usa en el ABC, el mismo que se usa en infarto, y ese es un fármaco muy peligroso. Pero en ese paciente que se está muriendo le hago y mismo así se puede morir, y no le hago nada y se va a morir de todos modos. Esa es la situación. ¿Entendido? Vamos para el otro que está más light. Entonces, mi paciente no se está muriendo, no está hipotenso, no está inestable, está conversando conmigo, pero tiene disnea. Ese es el 90% de los pacientes, por suerte, ¿verdad? No está grave, no se está muriendo, y en ese 90% que está estable, ¿qué hago? Esto. Score de Wells o score de Geneva. ¿Para qué? Para clasificar mi paciente en poco probable, muy probable o intermedio. Entonces vamos a poner 2 ejemplos.
Tengo este paciente aquí, paciente 1, que viene y me dice, tengo falta de aire. Ahí yo empiezo a interrogar, ¿estuviste acamado? No. ¿Te hiciste lipo? Un poquito acá, sí, no se hizo lipo. ¿Se operó? No. ¿Tuvo una fractura? No. ¿Tiene una pierna más grande que otra? No. ¿Tuvo cáncer? No. ¿Hay un diagnóstico más probable? Yo estaba con un poquito de tos y catarro. Más probable neumonía que TEP, ¿sí o no? Pero yo quiero pensar en TEP. Vamos a dejar ahí el stand-by. Vamos para la otra paciente aquí. Viene la señorita, me dice, doctora, gané la lotería, me hice un tuneamiento completo, nariz, oreja, acá al costado, lo que estaba sobrando aquí saqué y puse acá, lo que estaba sobrando acá bajé un poco, esto alcé, subí, este que se caía, puse acá atrás, ¿sí? Todo funcionando lindo ahí, labio, colágeno, no sé qué, y está así tipo empezado. Solo que ahora tengo falta de aire y mi pierna creció, tengo una pierna más grande acá, disnea de estatura y pulmón limpio. ¿Qué parece de esa señorita? TEP. Todo el mundo entendió que ella es muy probable que tenga TEP. Vamos a su score, rapidito, gente. ¿Ella tiene síntomas de TBP? Tiene. ¿Un diagnóstico más probable? No tiene. Parece TBP, parece TEP. Está taquicárdica, tuvo cirugía, estuvo movilizada. No tiene cáncer ni hemóptisis, pero acá ya tiene 9 puntos. Con 9 puntos es muy alta probabilidad. Nuestro paciente, ¿tiene síntomas de TBP? No. ¿Tiene otro diagnóstico probable? Tiene, entonces nos suma aquí. ¿Taquicárdico? No está. ¿Estuvo inmovilizado? No. ¿Ya tuvo TEP antes? No. ¿Tuvo hemóptisis? No. ¿Tiene cáncer? No. Nuestro paciente, ¿dónde se clasifica? Bajo. ¿Y ella? Alto. ¿Entendieron cómo se hace? ¿En quién yo aplico esto? En el que está vivo. Porque allá llegó mi primer paciente. Mi primer paciente llegó frío, pálido, sudoroso, inconsciente, oligúrico, muriéndose, con hemóptisis. Ese paciente llegó inestable. Yo no le aplico. ¿Será que es probable? Va a morir el hombre en cuanto yo estoy pensando. ¿Entendieron? Si está inestable, yo preciso hacer eco para confirmar que el ventrículo derecho está dilatado. Pronto acabó. Confirmé, ya era fibrinolítico para él. ¿Se entendió? El 90% que no viene inestable, aplico estos criterios. Baja probabilidad, intermedia o alta. Entonces mi idea es la siguiente, gente. En este que es baja probabilidad, ¿qué ustedes piensan? ¿Ustedes quieren descartar el diagnóstico o confirmar el diagnóstico? En él. Descartar. Mi objetivo no es confirmar si él no parece TEP. Entonces, si no parece, yo prefiero ir por el camino de que no es. ¿Entendido? Ahora, en esta paciente que parece mucho, ¿cuál es mi objetivo? Confirmar. El dímero D es un estudio que tiene un valor interesante en la medicina. Él es un estudio que tiene algo que se llama valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Si salió negativo, ya era, no es TEP. El dímero D funciona para eso, para descartar TEP. Si el dímero D sale positivo, hay mucho ruido alterno. Si el dímero D sale positivo, ¿qué puede ser? Cualquier cosa puede ser, gente. Porque el dímero D es un producto de formación y destrucción de coágulos. Se formó coágulo, se rompió coágulo, hay dímero D. Ahora yo les pregunto, ella que se operó, ¿va a tener dímero D? Va a tener, y puede ser que tenga TEP. Puede ser. Allá está otro paciente que se operó de apéndice, que ya se fue de alta. Si yo le aplico dímero D a él, va a tener dímero D. Allá está otro paciente que tiene diabetes, hipertensión, insuficiencia, ICC, neumonía. Probablemente si yo le hago de dímero, va a dar positivo también. Y no tiene TEP. Entonces, dímero D positivo no significa TEP. Pero ella tiene dímero D y tiene TEP. Ok. Pero él también tiene dímero D y no tiene TEP.
¿Cuál es la aplicación clínica del D-dímero? Descartar. ¿En qué paciente yo quería descartar? ¿En el que es poco probable o en el que es muy probable? Poco probable. Entonces, la pregunta es, ¿en qué paciente se tiene que hacer D-dímero? En los que son menos probables. Ese paciente que tiene la cara del TEP no precisa de D-dímero, él precisa confirmar el diagnóstico. En los pacientes poco probables precisan excluir, descartar el diagnóstico. Inclusive en este acá intermediario, yo le aumento el valor para decir que él está alterado por la edad. Multiplico veces 10. Ejemplo, en una persona joven, el dímero D hasta 500. En un paciente encima de 70, vamos a poner 75 años. 75 veces 10, 750. Dímero D en ese paciente es encima de 750. Yo intento por todos los medios que sea negativo. ¿Se entiende? Dímero D para descartar. Tan importante es acá en este paciente que no parecía. Inclusive la guía te dice, yo creo que ni precisa ni siquiera de dímero. Porque no parece TEP. Parece cualquier otra cosa menos TEP. Si no, vamos a tener que hacer el dímero a todo el mundo. Y te coloco esto, que sería unas preguntas, que se llama exclusión, que yo le hago en el paciente poco probable. ¿Para qué? Para que yo diga, si este paciente tiene menos de 50 años, no tiene menos de 50, ¿verdad? 48, ¿no? Por ahí. Frecuencia cardíaca menos de 100, él no estaba taquicárdico. Satura encima de 94, él no desaturaba. No tiene hemoptisis, no tiene edema unilateral, no tuvo cirugía ni trauma, no tiene histórico de evento anterior y no es una mujer que usa anticonceptivos. Entonces, en este paciente que no tiene nada, seguro que no sea una mujer que usa anticonceptivos. Cuidado, ¿sí? Entonces el libro te dice, gente, ni precisa pedir dímero D. Simplemente no contó en nada, no parece, poco probable, ya está. No preciso ni pedir dímero D, ni internar al paciente, ni siquiera descartarte, ya está descartado. Porque tengo una enfermedad donde yo voy a evaluar la probabilidad. No existe un trombo que se formó de nada en el pulmón, no existe eso. El paciente tiene que tener un factor de riesgo. Pero no hay una enfermedad que es primaria, que se forma el coágulo solo. Entonces ese paciente va a estar inestable. ¿Se entendió? De dímero no se pide a todo el mundo. Vamos a ver si se entendió. Paciente estable, ¿cómo abordar? Está estable y yo tengo que pedir de dímero cuando es baja probabilidad. Baja probabilidad. ¿Por qué? Porque si de dímero sale negativo, ya está, descarté. ¿Y qué pasa si de dímero sale positivo? Ahí yo tengo que confirmar el diagnóstico de tromboembolia. O sea, de dímero positivo significa que nada. ¿Cuál es su misión en el mundo? Valor predictivo negativo. Si él salió negativo, maravilloso, significa que no es TEP. Y si sale positivo, partimos porque no descarta. Y ahí nosotros hacemos tomografía, estudio de perfusión, etc. De dímero entonces, valor predictivo negativo, él se forma todos los días, no es útil para confirmar TEP, es útil para descartar TEP. Condiciones que aumentan muchas, cáncer, inflamación, sangrado, trauma, etc. Cualquier cosa aumenta de dímero. ¿Qué yo hago para confirmar en el paciente de alto riesgo o en el que salió positivo de dímero? Angiotac. La angiotac es la tomografía con contraste. Miren la diferencia, valor predictivo positivo, pero también tiene valor predictivo negativo. Quiere decir que si la angiotac te dice no hay nada trancado aquí, no hay nada trancado ahí, no inventes.
Pero si la angiopatía te dice, aquí está trancada una arteria, ahí está trancada una arteria, ya está el diagnóstico. ¿Entendido? Bueno. Sí. La edad es la siguiente. En el riesgo intermediario, yo no aplico aquellos criterios de exclusión. Cuando el riesgo es intermedio, miren, riesgo intermedio más de 2 puntos. Si tienes solo un punto de estos acá, sería solo cáncer o solo hemóptisis, un puntito. El resto todo negativo, riesgo bajo, ¿no? Parece. El que ya tiene más de 2 puntos, pero menos de 6, de 2 a 6, intermedio, puede ser, puede que no. Ese paciente yo intento dejar menos complicado y aumento el valor normal del dímero. ¿Cómo se aumenta el valor normal? A partir de 50 años yo hago veces 10. Mi paciente tiene, por ejemplo, 85. ¿Cuál es el valor normal del dímero para él? 150. ¿Entendido? Yo intento que nunca salga positivo el dímero, porque yo intento descartar en estas 2 personas. ¿En quién yo intento confirmar? En la probabilidad alta, paciente por operado, ¿sí? Entonces se confirma con angiotac, se confirma con la gammagrafía, gente, que ni se hace más, poco probable hacer, estudios BQ, ventilación, perfusión. ¿Saben lo que es una gammagrafía, sí o no? Cintilografía, sí, aplicar sustancias radionucleares. Y ese radionúclido viene en la vena, circula al cuerpo y yo le meto al paciente en una cámara gamma, que parece un tomógrafo, y sale esta imagen acá. No pasa la luz, la energía radiante, porque no perfundió. Si está trancada la pulmonar, no atraviesa eso. Ahí cuando saca la foto, no hay radiolucidez. ¿Entendido? Eso es una gammagrafía. Este estudio es el gold standard. ¿Qué quiere decir esto? Angiografía, cateterismo. No se usa más hoy en día. Principalmente porque la tomografía con contraste me puede decir si hay o no hay una arteria trancada. No preciso meterle el nombre de hemodinámica. Preciso meterle en una tomografía y pagar $1,000 para dar un contraste y ya está. Una hemodinámica de 30,000 para hacer un diagnóstico. Por lógica, esto no es lo que se hace todos los días, ¿entendido? Angiografía, cateterismo, hemodinámica. Es meter un arco al ser, mandar la pintura y sacar la foto, como radiografía. La tomografía, entró en el tomógrafo y ahí, boom, le mandó el contraste, salió del tomógrafo, pronto acabó. En 1 minuto se hace. ¿Ok? No confundir angiotomografía con angiografía. ¿Entendido? ¿Entendido de verdad? Porque esto se pregunta muchísimo en los exámenes, no solo el mío. Este es de gold standard, lógico, gente. Se está ahí con una piel abierta y está viendo ahí la vena y el hombre mete un catéter y manda una pintura y saca 20 fotos. Lógico que va a ver dónde está trancada esa vena, esa arteria. ¿Entienden? Pero es súper invasivo. Pero es mejor, pero no voy a hacer eso todo el mundo. Por el costo, por el riesgo, por la baja disponibilidad. Pero principalmente por esto. Porque la tomografía, ya no puedo decir dónde está trancada la arteria pulmonar. Ecocardio, ¿dónde mismo yo usaba? Paciente inestable. ¿Qué cosa me dice la ecocardio? Falla del ventrículo derecho. La ecocardio también me ayuda, solo que aprendan algo importante. Ecocardio dio normal. ¿Se descartó? No. ¿Quién es el que sirve para descartar? Dímelo de. ¿Y quién más? La tomografía. Si la tomografía con contraste te dice, hey, mi pintura pasó acá por todas las arterias, ninguna está trancada. Ninguna está trancada. La ecocardio te sirve ¿dónde? Aquí, en ese que se está muriendo, porque aquí se dilató. Entiendan que la eco mira el corazón, no mira el pulmón. ¿Dónde está trancada la arteria? En el pulmón. ¿Quién sufre? El corazón.
pero a veces no da para ver eso en la eco. Entonces, si el cardiólogo te dice eco normal, opa, mismo así yo preciso de tomografía. ¿Se entendió? Bueno, lógicamente el trombo viene de las piernas. Es súper importante hacer una ecografía venosa de compresión, gente. Yo le hago un ultrasonido y veo se trancó esta vena y acá está un trombo. Saben que no preciso hacer nada muy avanzado. Las venas eyaculadas, si ustedes miran las venas del brazo, díganle a alguien que toque y las venas colapsan. Con el ultrasonido es igual. Yo miro una vena acá del brazo y yo presiono y ya colapsa. ¿Cuándo la vena no colapsa? Cuando hay un trombo dentro de ella. Entonces, el hombre está haciendo un barrido, consiguió ver una vena, presionó, si colapsa, maravilla. Si no colapsa, ya está el diagnóstico. El paciente tiene trombosis venosa profunda. Solo así. No precisa hacer Doppler, no precisa contraste, no precisa especialista, no precisa angiólogo. El ultrasonido de la emergencia, presioné, colapsó, bien. No colapsó, trombo. Corazón derecho dilatado, se acabó el diagnóstico. ¿Entendido? Bueno, diagnóstico diferencial, todo lo que te puede dar disnea, dolor torácico, un infarto, un problema valvular, una disección de aorta y un taponamiento. Pero gente, cada uno de estos diagnósticos tiene su contexto, tiene su histórico. Acá no hay una pierna más grande que otra. Acá hay un histórico de un golpe en el pecho, una yugular que está ahí a punto de explotar. ¿Está bien? Acá hay un cuadro de dolor retroesternal, opresivo, que va al cuello, que va al brazo. Recuerden, eso es diagnóstico diferencial. Nosotros hablamos de diagnósticos diferenciales, ¿está bien? ¿Cómo diferenciar, cómo llegar a esta posibilidad? Vuelvo a repasar aquí para que podamos entender. Sospecha clínica de TEP. Vamos a aplicar criterios de Wells. ¿Qué pasa si la probabilidad es baja? Le hago de dímero. Si de dímero es negativo, ya está, ya era. Si la probabilidad es baja y le hago de dímero y sale positivo, vamos a hacer angiotomografía. Angiotomografía también te puede decir, no es TEP. O te dice, es TEP. ¿Entendido? ¿Qué pasa si la probabilidad es alta? ¿Preciso de dímero? No, preciso confirmar. Entonces, probabilidad alta no tiene sentido ninguno pedir de dímero. Es un paciente que llega y en la cara del TEP y ustedes ven, pedirle su dímero. ¿Para qué? Para gastar dinero de recursos, para demostrar que tenés un carisma nuevo, porque sos vos. Eso es lo que yo quiero responder a veces al médico, pero no hago, solo pienso, ¿sí? Le miro así, tipo de dímero, y le digo al laboratorio, no, de dímero no precisa. No precisa, porque va a salir positivo y va a tardar más. Entonces, cuando es alta la probabilidad, tomografía. ¿Se dan cuenta cómo es importante el Wells? Cómo es importante clasificar. Pero lo más importante es esto. Cuando el hombre se está muriendo, eso también es importante. No van a aplicar Wells ahí. Señor, disculpe, ¿cuál es su antecedente? Usted ya tuvo trombosis. El hombre dice, por favor. Señor, disculpe, la doctora dice que preciso ver las piernas. Levante el pulso, el paciente está desaturado. Si se está muriendo, cerebro funcionante. Caramba, se está muriendo ¿por qué? Ventrículo derecho dilatado. ¿Qué se hace en el hombre que se está muriendo? Eco. Vamos a suponer que usted está, no sé, en el Albert Einstein, de guardia, ¿sí? Yo hice mi pasantía de la residencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que tiene la estructura de un hospital privado, imagínense, de seguro privado, con UTIs así que parecen una casa, cada sala, y de lujo, ¿verdad? El paciente llegaba allá y en la emergencia tenía ahí resonancia, tomografía y diferentes entradas, equipo de triage llegando, tipo cualquier paciente que llegaba era todo a su disposición. No era de vamos a llamar un radiólogo, a ver si está vivo, si está en el país, si quiere venir, ¿verdad? Si no llueve, no, está todo ahí. En ese hospital así, maravilloso, de lujo, llegó mi paciente, sospeché TEP. ¿Puedo hacerle una angiotam de emergencia? Puedo.
¿Va a tardar cuánto? 1 minuto. En llegar ahí, cambiar de sala y vamos a tomografía. ¿Cómo se la paga ahí en ese paciente? Ahora vamos aquí en Pedro Juan, que la toma no funciona. 2 meses no funciona, 1 mes funciona. 2 meses no funciona, así es la cosa acá, ¿verdad? Entonces, imagínense si usted va a decir, Señor, andaba de todas tus gallinas para poder pagar una tomografía viva y descartarte. Se va a morir. ¿Se entendió la idea? Entonces, ¿qué se hace? Comprobar que el corazón falló. Ecocardio, sobrecarga del ventrículo derecho. Confirmé, ya era. Ya está el paciente confirmado. Si está inestable, con eso es suficiente. Bueno, pregunto, porque de repente alguien sabe, ¿qué significa NNT, NNH? Escucharon hablar de eso. En algún momento alguien les dijo seguramente. NNT significa Number Needed to Treat, eso es número necesario para tratar, voy a traducir. 51 personas que se trataron, una le va a ir bien. A 50 no le va a ir tan bien, ¿sí? Eso es lo que acontece con el fibrinolítico. Ajá, exactamente. 51 para que uno y 50. No sé qué va a pasar. Entonces, imagínense si nosotros le colocábamos fibrinolítico a todo el mundo, nosotros le matamos a la gente. Entonces, ¿en qué paciente yo digo? Pero, va y que mi paciente es el número 1, no es el número 2, 3, 4, 50. En el paciente que se está muriendo, ¿verdad? Cuando alguien te dice, este es el tratamiento, pero él mata 50 y salva 1. ¿En qué va a aplicar ese tratamiento? En el que se está muriendo ya. ¿Se entendió la idea? Entonces, ¿les parece que vamos a usar fibrinolítico en todo el mundo? ¿En qué se usa fibrinolítico? En el que está grave. En el que está grave. Y miren la otra. Number needed to harm. Número necesario para hacer daño. Por cada 18 personas que yo aplico, una va a sangrar. Entonces la cuestión es así. Bueno, acá hay 50, a todo el mundo le voy a aplicar, 3 más o menos se van a morir de sangrado, 50 se van a morir por el PEP mismo que le va a matar, y uno se hace. Aplico porque si no le aplico, él no se iba a salvar. O sea, el paciente con TEP macizo es grave, gente. No se olviden que el TEP macizo es causa de paro cardíaco. ¿Se dan cuenta de la importancia de diagnosticar a tiempo correcto y orientar antes que el paciente se vuelva muy grave? Porque se volvió grave, diagnostiqué, pero puede ser muy tarde. Mismo si ustedes aprendan, inestable o paro cardiorrespiratorio, fibrinolítico, lógico si no está contraindicado. Ustedes saben las contraindicaciones de fibrinolítico, misma cosa que el infarto, ¿verdad? Acaba de tener una AVC, tiene una hemorragia digestiva, el paciente está sangrando en otra parte, tuvo un stroke reciente, en esos casos no puedo usar. Tiene un tumor del sistema nervioso central que sangra mucho, no le puedo hacer fibrinolítico. Ahora piensen, qué mala suerte, ¿verdad? Ya tuvo hemorragia digestiva, ya tiene un tumor y hace un TEP. Ese ganó una lotería 3 veces, ¿verdad? Cortado. Pero bueno, esa es la esencia. ¿Se entendió el fibrinolítico? No todo el mundo. ¿Qué hacemos para decidir la conducta? Ya les voy a explicar, esta es otra escala. Clínica médica tiene muchas escalas, pero bueno, ¿cómo manejamos? El paciente que yo preciso decidir la conducta, es interesante ver su riesgo. Yo ya clasifiqué, ya hice la tomografía, ya está todo, ya sé que es un TEP. El tratamiento fibrinolítico solo en ese que se está muriendo. El resto de las personas voy a anticoagular. Esto acá me sirve para decidir cuánto tiempo voy a anticoagular. No quiero que aprendan todo, pero entiendan. Pacientes estables que tienen riesgo intermedio, tienen más mortalidad. Riesgo alto, riesgo intermedio alto,
todo paciente con TEP necesitamos hacer ecocardio para saber si el paciente tiene falla ventricular, se va a morir más. Se dan cuenta que la eco se hace en el grave, pero se hace en otros pacientes también. Finalmente, ¿qué hago con todos los pacientes? Todos anticoagulos. 3 meses, 6 meses, algunos un poco más. Mi idea con ustedes, todos anticoagulados. Vamos a repasar. Paciente con tromboembolismo, ¿qué hacemos? Todo el mundo se anticoagula. Ahora, está inestable. ¿Qué se hace si está inestable y confirmé que es un TEP? Fibrinolítico. ¿Se va a salvar con eso? No sé. Está difícil, pero es lo que se tiene que hacer. ¿Se entendió? Ahora está estable. Si está estable, yo clasifico, ¿recuerdan? Inclusive acá te dice, gente, mira, no hay falla cardíaca, está estable, no hay razones para hospitalizar, la familia tiene buen soporte, no tiene signo de gravedad, él le manda a irse de alta, porque si no satura los sistemas de salud. Pero es un TEP, no importa, le voy a dar anticoagulante y a la casa. El que yo le voy a internar, ese que está desaturando, no le manden a la casa el que está desaturando, por favor. ¿Qué se hace? Veo que tiene falla ventricular, de repente le puedo aumentar su gasto cardíaco, vasopresores si necesario, dobutamina para hipnotrópico. Todo esto que está escrito aquí se puede resumir en una palabra: soporte hemodinámico. ¿Por qué? ¿Todo el mundo lleva dobuta? No. ¿Todo el mundo lleva norepinefrina? No. ¿Todo el mundo lleva suero? No. ¿Todo el mundo tiene falla cardíaca extrema? No. Entonces la respuesta, ¿todo el mundo se trata igual? No. Y cuando yo te pregunto, ¿cómo se trata? La respuesta es, depende, doctor. Él precisa de suero, él precisa de nora, él precisa de dobuta. Cada uno voy a ajustar. Entonces, ¿cómo se queda más lindo todo eso? Soporte hemodinámico. ¿Se entendió? Aparte la anticoagulación, claro. Soporte respiratorio puede ser oxígeno. Soporte respiratorio puede ser intubar al paciente. Entonces, ¿qué yo hago? Algunos tienen oxígeno nada más. Algunos simplemente le coloqué oxígeno y mejoró. Otros tengo que colocar en la ventilación mecánica. Y el paciente se va a distrés. Opa, complicado. Entonces, ¿cómo se llama todo eso que yo hago? Soporte respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? Ella precisa oxígeno, le doy oxígeno. Él está más grave, precisa intubar, intubo. Él no precisa nada. Anticoaguló, pasó su dolor, alta. Pero a los 3 yo le hice soporte respiratorio. ¿Se entendió? Soporte hemodinámico, soporte respiratorio y lógico. Este es para todo el mundo, por siempre, para siempre. Anticoagular. El que está grave, el que está intermedio, el que se quedó, el que se va a ir de alta. Todo paciente con tromboembolismo se anticoagula. Todo. Recordar entonces la anticoagulación en el hospital es con heparina, la anticoagulación para la casa es vía oral. Recuerden que el remedio más barato para anticoagular es la warfarina. 10 reales cuesta el tratamiento para un mes. Súper chato, hay que controlar el laboratorio cada una semana. El paciente tiene que irse y de repente está mal. Hay un día que comió, se fue a una feijoada y comió un covecito de repente, opa, salió del rango su anticoagulación. Le cambié su dosis, se quedó muy anticoagulado. Caramba, le bajé otra vez su dosis, quedó normal. Volvió a comer algo que no debería, salió de nuevo su anticoagulación. Así de insoportable es la warfarina y cada semana hay que controlar. Porque si el paciente está muy anticoagulado, hemorragia. Si está poco anticoagulado, vuelve el TEP. Y ese es el que hay en los puestos, ese es el barato. Hay una alternativa con estos anticoagulantes orales. El más barato, warfarina, senocumarol, que le hago dosis baja, que voy a controlar el INR. Recuerden que es el táctil INR, ¿verdad? Para ver si está anticoagulado.
De 2 a 3 yo preciso que él esté, tengo que controlar, difícil. ¿Qué puedo hacer con la persona que puede pagar? Anticoagulantes directo o DOAC. ¿Cuáles son esos? Rivaroxabana, apixabana, bien, Rivaroxabana, apixaban, dabigatran, son remedios que tomé un comprimido, ya estoy anticoagulado. No preciso de control, en 24 horas dejé de estar anticoagulado. Si quiero mantener, tome otro. No precisa ir al hospital, no hay riesgo, siempre se controla, no varía. ¿Y por qué todo el mundo no usa este? No hay riesgo, 100 reales más caro. No varía, más 100 reales. No preciso hacer laboratorio, más 100 reales. No preciso controlar, más 100 reales. ¿Cuál es el precio de este otro? 400 reales en vez de 10. Entonces mi pregunta es, ¿todos nuestros pacientes pueden pagar 400 reales en un remedio? No. ¿Todos mis pacientes pueden pagar 10 reales en un remedio? Sí. ¿Qué le hago a casi todo el mundo? Warfarina. Ahí viene uno que dice, doctora, yo puedo pagar el anticoagulante para mi papá. Ufa, maravilla. Rivaroxaban, apixaban. ¿Se entendió? ¿Cuánto tiempo mínimamente? 3 meses. ¿Ok? 3 meses mínimamente anticoagulante. Repito rápidamente el tratamiento. Soporte hemodinámico, soporte respiratorio, anticoagulación. Fibrinolítico solo que se está muriendo. Eco de emergencia al que se está muriendo, el resto después. Para confirmar diagnóstico, el que no está inestable, hago la escala de Wells. Poco probable, de dímero para descartar. Muy probable, tomografía directo para confirmar. No es tomografía simple porque no sirve para nada. Tiene que ser tomografía con contraste, donde yo veo que el contraste llegó y tiene un stop. ¿Por qué paró? Porque chocó con el coágulo que está en la vena. Entonces, angiotomografía. No sirve tomografía simple. Para todo el mundo, depende. El que ya tiene poca probabilidad de dímero negativo, no se hace nada. Se le aprieta la mano y se le manda a otro lado. ¿Saben? ¿Ok? Bueno, en el hospital de Parinas cierro con esta idea. Escucharon hablar de filtro, ¿saben lo que es filtro? Tipo filtro de café, ¿verdad? Es como un colador, ¿cómo se dice colador? Peneira. Es una peneira de la vena cava inferior, así mismo como suena. Se mete por acá, parece un guardasubilla, ¿sí? ¡Puc! Se abre ahí en la vena cava y se queda así trancado. ¿Cuál es su misión? El coágulo se queda en él. Ahí no pasa y no llega al pulmón. En los pacientes que yo no conseguí controlar el coágulo de la pierna, le puse warfarina, rivaroxabana y continúa ahí, esa es una alternativa. Se le coloca en la vena cava inferior, evita que el émbolo viaje a la circulación pulmonar. Vamos a usar cuando hay contraindicación de anticoagular o yo ya anticoagulé y el paciente tiene de nuevo TEPO. Esa es una alternativa cuando no tengo más nada que hacer. Filtro de vena cava. Bien. Entonces, es una imagen linda ahí para meditar en la vida, ¿verdad? ¿Dónde? En Lisboa. Se llama